La apacible mañana de Mariana se hace añicos cuando un inesperado correo electrónico le revela un espeluznante secreto. Su novio se va a casar con otra. La incredulidad y la traición la invaden, pero rápidamente se transforman en determinación. Decidida a darle una lección que jamás olvidará, Mariana toma una decisión audaz: presentarse en su boda y desenmascararlo frente a todos. Su mente está llena de preguntas y emociones encontradas. ¿Qué ocurrirá después de esta confrontación? ¿Cómo reaccionará su novio al verla allí? Y sobre todo, ¿quién es la misteriosa persona que le envía el correo electrónico? ¿Cuál es su motivación para destapar este oscuro secreto justo ahora? La curiosidad y el dolor se entrelazan mientras Mariana se prepara para enfrentarse a la verdad y tomar las riendas de su destino. Antes de continuar con el video, quiero tomar un momento para recordarles lo importante que es su participación. Los invito a que le den like y a dejarnos sus comentarios, ya que son sumamente valiosos. Y finalmente, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros futuros videos y nos ayudarán a crecer. Gracias de corazón por estar con nosotros y por su continuo apoyo. La vida te sorprende cuando menos te lo esperas, y eso es precisamente por lo que yo pasé. Soy Mariana, y estaba locamente enamorada de mi novio, Jaime, hasta que recibí ese correo electrónico. Esto es lo que pasó. Era una perezosa mañana de domingo, y estaba disfrutando de mi día libre, tomando café en la mesa de la cocina. La tranquilidad de mi acogedora casa era perfecta, y estaba decidiendo qué comer. De repente, mi portátil recibió un nuevo correo electrónico que rompió el silencio. El asunto decía: «Mereces saber esto». Me picó la curiosidad y lo leí. El mensaje era de alguien llamada Laura. «Querida Mariana», empezaba. «No me conoces, pero yo sí te conozco. Me llamo Laura y soy la secretaria de Jaime. He visto más de lo que quería a lo largo de los años, y ya no puedo permanecer callada. Jaime se va a casar con una mujer llamada Patricia, pero creo que mereces saber la verdad. La ha estado engañando contigo. He trabajado con Jaime durante mucho tiempo y he tenido que soportar sus mentiras. Lo he visto hacer daño a demasiada gente y no puedo ver cómo vuelve a ocurrir. Este correo electrónico es mi forma de desenmascararlo antes de renunciar a mi trabajo. Estoy harta de trabajar para alguien como él y creo que ya es hora de que sepas qué clase de hombre es en realidad. La boda es dentro de 2 semanas. He adjuntado la invitación. Haz con esta información lo que quieras. Patricia y tú se merecen algo mejor, Mariana. Te deseo lo mejor. Laura». Al leer las palabras de Laura, se me aceleró el corazón. No podía creer lo que estaba viendo. Entonces me fijé en el archivo adjunto y lo abrí. Apareció una foto de Jaime, en la que aparecía abrazando a una mujer que yo nunca había visto. Los dos iban bien vestidos y se sonreían alegremente. En caligrafía aparecía la fecha y el lugar de la boda. También había algo sobre el código de vestimenta, pero no pude seguir leyendo porque se me humedecían los ojos. Me senté en la silla, con la mente en blanco. Jaime, mi Jaime, ¿se iba a casar? Y con otra persona. ¿Por qué no lo vi venir?, murmuré para mis adentros. Casi podía oír la voz de Laura en el correo electrónico y sentir su frustración y su rabia. Ahora tenía sentido. Todas aquellas veces, Jaime se mostraba evasivo o tenía excusas. Conocí a Jaime en un bar. Era encantador y atento, y congeniamos al instante. Nuestros encuentros casuales se convirtieron en citas, y en poco tiempo pensé que había encontrado a alguien especial. Sinceramente, me encantaba todo de aquel hombre. La forma en que me sonreía, cómo me hacía reír. Aquellos momentos felices parecían tan reales. ¿Cómo podía traicionarme así? Pero entonces pensé en Laura. Ella debía de haberlo visto todo. Sus palabras resonaron en mi mente. Sabía que Jaime me engañaba y quería desenmascararlo. Agradecí su sinceridad, pero eso no hizo que la traición me doliera menos. Me levanté y di vueltas por la sala. «Tengo que hacer algo», me dije. «No puedo dejar que se salga con la suya». En mi mente empezó a formarse un plan. Me enfrentaría a Jaime en su boda. Lo obligaría a enfrentarse a la verdad delante de todos. No podía seguir ocultando sus mentiras. Me dirigí a mi dormitorio y saqué una caja del armario.
Estaba llena de cosas de Jaime, sus sudaderas, un cepillo de dientes extra y pequeños regalos que me había hecho. Dejé la caja a un lado y empecé a planear. Tenía que encontrar el vestido perfecto, uno que fuera llamativo. No iba a dejarlo pasar en silencio. Jaime tenía que ver que no podía pisotearme. ¿Por qué no encuentro nada bonito? El vestido tenía que ser impresionante, algo que diera que hablar. Busqué en mi armario, pero nada parecía adecuado. Frustrada, decidí ir de compras. En un centro comercial encontré lo que me gustaba. Era un vestido precioso y elegante que me hacía sentir poderosa. «Es este», susurré, sonriendo a mi reflejo. Ya podía imaginarme la cara de Jaime cuando me viera con él puesto. De vuelta en casa, abrí la caja con las pertenencias de Jaime. Cada objeto me traía recuerdos. Sentí una punzada de tristeza, pero la aparté. No era el momento de pensar en el pasado. Empaqueté los objetos con cuidado, envolviendo la caja como si fuera un regalo. Créanme, no fue fácil. Imaginé la cara de Patricia cuando supiera la verdad. ¿Se enfadaría? ¿Tendría el corazón roto? Pero tenía que hacerlo, no solo por Patricia, sino por mí misma. Jaime nos había mentido a las dos, y ya era hora de que se enfrentara a las consecuencias. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía más nerviosa y decidida. Sabía que sería difícil, pero estaba preparada. Era mi oportunidad de enfrentarme a Jaime y recuperar el control de mi vida. Cuando entré en el lugar de la boda, todo el mundo me miró. El lugar estaba muy bien decorado y los invitados hablaban en voz alta. Oí susurros mientras me movía, con los tacones haciendo clic en el suelo. Estaba nerviosa, pero mantuve la cabeza alta. Vi a Jaime cerca del altar. Su rostro se puso blanco al verme. Estaba asustado y pensé, bien, debería estarlo. Me acerqué a Patricia, que estaba con sus damas de honor. Sonreí y le entregué la brillante caja envuelta. «Felicidades por tu gran día, Patricia. Aquí tienes un regalo». Dije lo bastante alto para que me oyeran los demás. Patricia hizo una pausa, pero cogió la caja. «Gracias», dijo, mirando de mí a Jaime. «Perdona, pero ¿quién eres? ¿Eres del lado del novio?» Sonreí amablemente. «Oh, en realidad no», dije. «Solo soy la novia del novio». La sala se quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler mientras los invitados procesaban lo que acababa de decir. Patricia palideció y miró a Jaime, que parecía a punto de desmayarse. «Mariana», tartamudeó Jaime, dando un paso hacia mí. «Este no es el momento». «No, Jaime, es exactamente el momento», lo corté, con voz firme y fuerte. «Patricia merece saber la verdad». «Abre la caja», le dije. Todo el mundo estaba callado, mirándonos. Patricia miró a Jaime, que parecía a punto de desmayarse, y luego abrió la caja. Tembló un poco al ver lo que había dentro. No eran solo cosas de Jaime. También había guardado una pila de fotos de Jaime y yo juntos de formas que no debíamos. Los invitados se quedaron boquiabiertos. «¿Cómo has podido?», susurró Patricia, dolida y enfadada. Vi que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras miraba fijamente a Jaime. «Patricia, ¿puedo explicarlo?» «No hace falta», corté bruscamente. «Las fotos lo dicen todo». Las amigas de Patricia acudieron rápidamente a consolarla, pero ya era demasiado tarde. La boda perfecta se había arruinado, y yo era la causante. Jaime volvió a abrir la boca, pero no salió ninguna palabra. Me invadió una extraña sensación de cierre. Este era mi momento, mi oportunidad de sacar por fin la verdad a la luz. Me volví hacia Patricia por última vez. «Siento que hayas tenido que enterarte así, pero necesitabas saberlo. No tenía ni idea de que tuviera una prometida». Y miré a Jaime. «Adiós, Jaime». No esperé respuesta. Me di la vuelta y salí del local con la cabeza bien alta. Los murmullos y los jadeos me siguieron, pero no me importó. Me sentía libre, más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Cuando salí, el aire fresco me golpeó la cara y respiré hondo. Este era el cierre que necesitaba. Me había enfrentado a mi pasado y había revelado la verdad. Ahora podía seguir adelante.